Hay un error que cometemos todos los días, tan sutil que no lo notamos, pero tan poderoso que puede mantener cerradas todas las puertas de la abundancia. Durante años he observado cómo las personas trabajan arduamente, oran con fervor, declaran afirmaciones con entusiasmo, y aún así la prosperidad parece esquivarlas como si hubiera una barrera invisible. Y déjame decirte algo, esa barrera existe, pero no está donde crees. No está en el banco, no está en tu trabajo, no está en la economía, está en tu propia mente, en la forma en que usas tus palabras cuando nadie está mirando, cuando crees que no importa lo que dices. Te invito a suscribirte al canal si quieres desbloquear tu prosperidad natural y aprender a usar el poder creativo de tu palabra para manifestar la abundancia que te corresponde por derecho divino. Hoy voy a revelarte ese error que descubrí hace décadas, ese patrón mental que mantiene a tantas almas buenas y trabajadoras en la escasez, y más importante aún, te voy a mostrar exactamente cómo corregirlo, porque verás, la prosperidad no es algo que debas ganarte con sufrimiento o esfuerzo excesivo. La prosperidad es tu herencia divina, tu estado natural, y cuando comprendas este error fundamental que te voy a explicar, todo comenzará a cambiar. Permíteme llevarte de vuelta a 1925, cuando yo misma descubrí esta verdad fundamental, mientras trabajaba con mis estudiantes en Nueva York. Había una mujer encantadora, llamémosla Sara, que venía a mis sesiones cada semana. Sara era inteligente, dedicada, recitaba sus afirmaciones con precisión militar. Cada mañana declaraba: soy próspera, el dinero fluye hacia mí con facilidad, pero mes tras mes, su situación financiera no mejoraba. De hecho, parecía empeorar. Un día, llegó temprano a mi consultorio y la escuché hablando con otra estudiante en la sala de espera. Y ahí estaba el problema, tan claro como el agua. Mientras esperaba, Sara hablaba de sus facturas impagas, de lo difícil que estaba todo, de cómo nunca hay suficiente dinero. Usaba frases como estoy en la ruina y no sé cómo voy a salir de esta. En esos momentos de descuido, cuando creía que sus palabras no contaban porque no eran parte de su práctica formal de afirmaciones, Sara estaba sembrando exactamente lo opuesto a lo que decía desear. Este es el error que bloquea tu prosperidad. La creencia de que tus palabras solo tienen poder cuando las pronuncias intencionalmente durante tus prácticas espirituales, pero que el resto del tiempo puedes hablar de carencia, limitación y dificultad sin consecuencias. Es como si plantaras hermosas semillas de rosas por la mañana, pero luego pasaras el resto del día regando maleza con tus conversaciones casuales, tus quejas al teléfono, tus comentarios sobre lo difícil que está todo. La ley espiritual no funciona a medio tiempo. Tu palabra es poder creativo las 24 horas del día, 7 días de la semana. Cada vez que dices, no puedo pagarlo, está muy caro, el dinero no me alcanza, siempre estoy justa, estás dando órdenes directas a tu subconsciente y al universo sobre lo que deseas experimentar. Y el universo, que es perfectamente obediente, te responde: tus deseos son órdenes, que así sea. La mayoría de las personas tienen una práctica espiritual dividida. Por la mañana afirman prosperidad, pero durante el resto del día niegan esa misma prosperidad con cada conversación. Es como tratar de llenar un balde que tiene un agujero en el fondo. No importa cuánta agua positiva viertas por arriba si está escapando constantemente por abajo a través de tus palabras descuidadas. ¿Alguna vez has sentido que haces todas las afirmaciones correctas, sigues todos los pasos, pero la abundancia simplemente no llega? En los próximos minutos descubrirás exactamente por qué sucede esto y cómo puedes corregirlo de una vez por todas. Porque la verdad es que no necesitas más conocimiento, más técnicas o más esfuerzo. Necesitas consistencia consciente en el uso de tu palabra. Déjame explicarte algo fundamental sobre cómo funciona la ley de la manifestación. Tu subconsciente no diferencia entre una afirmación formal que haces durante tu meditación matutina y un comentario casual que haces mientras tomas café con una amiga. Para tu subconsciente, todas tus palabras son órdenes, todas son semillas que plantas en el jardín de tu experiencia. Si plantas 10 semillas de abundancia por la mañana pero 50 semillas de carencia durante el día, ¿qué crees que crecerá con mayor fuerza en tu jardín? He visto este patrón repetirse una y otra vez a lo largo de mi trabajo. Personas buenas, sinceras, espirituales, que estudian las leyes metafísicas y practican fielmente sus afirmaciones, pero que sin darse cuenta sabotean todo su progreso con conversaciones descuidadas. Hablan de lo caro que está todo, de lo difícil que es llegar a fin de mes, de cómo la situación está terrible. Y luego se preguntan por qué sus decretos no se manifiestan. La respuesta es simple pero profunda.
Estás cancelando tus propios decretos positivos con palabras negativas pronunciadas con mayor frecuencia y a menudo con mayor emoción. Porque cuando hablas de tus problemas financieros, normalmente hay más sentimiento, más carga emocional en esas palabras que en tus afirmaciones matutinas que a veces recitas casi mecánicamente. Recuerdo a otra estudiante, Margaret, quien vino a mí frustrada porque llevaba 3 años practicando afirmaciones de prosperidad sin resultados. Le pedí que llevara un registro durante una semana de cada vez que hablara sobre dinero, independientemente del contexto. Al cabo de 7 días, Margaret regresó pálida. Había contado 238 ocasiones en las que había hablado sobre dinero, y de esas, solo 14 fueron declaraciones positivas. El resto eran quejas, preocupaciones, afirmaciones de limitación. Florence me dijo, he estado trabajando en mi contra todo este tiempo, y no lo sabía. Exactamente. Y esta es probablemente tu situación también. No lo digo para desalentarte, sino para liberarte. Porque una vez que ves el error, puedes corregirlo, y la corrección trae resultados inmediatos. Ahora bien, quiero que comprendas algo importante. Este no es un llamado a fingir que no tienes desafíos o a negar tus circunstancias presentes. No se trata de poner una sonrisa falsa y pretender que todo está perfecto cuando claramente hay situaciones que necesitan resolverse. Se trata de cambiar la manera en que hablas sobre esas situaciones. Hay una diferencia enorme entre decir, estoy en bancarrota, nunca voy a salir de esta, y decir, actualmente enfrento un desafío financiero que estoy resolviendo bajo la guía divina. La primera declaración te encierra en la prisión de la limitación. La segunda reconoce la situación presente, pero mantiene la puerta abierta para la solución. Permíteme darte ejemplos prácticos y concretos de cómo transformar tu lenguaje diario. En lugar de decir no tengo dinero, di, estoy en proceso de manifestar mayor flujo financiero. En lugar de está muy caro, no puedo comprarlo, di, elijo no adquirir esto en este momento, o estoy esperando el momento perfecto para obtener esto. En lugar de siempre estoy quebrada, di estoy abriendo nuevos canales de abundancia. ¿Notas la diferencia? No estás mintiendo ni negando tu realidad presente. ¿Estás eligiendo palabras que no cierren las puertas de la posibilidad? Palabras que mantengan tu mente abierta al cambio, al flujo, a la manifestación de algo mejor. Este cambio en tu lenguaje hace algo extraordinario en tu subconsciente. Cuando constantemente hablas de limitación, tu subconsciente acepta eso como un hecho inmutable y deja de buscar soluciones, se resigna. Pero cuando hablas en términos de posibilidad y proceso, tu subconsciente permanece activo, alerta, buscando oportunidades, abriendo puertas. He presenciado transformaciones milagrosas simplemente cuando las personas corrigen este error. Un caballero que conocí, Thomas, estaba al borde de perder su negocio. Vino a verme desesperado. Durante nuestra conversación, conté que en solo 30 minutos había usado frases derrotistas sobre su situación financiera más de 20 veces. Estoy acabado, todo está perdido, no hay salida. Esto es el fin. Le di una sola instrucción. Durante 30 días, no importaba cuán difícil fuera la situación. No podía pronunciar ninguna palabra que declarara derrota o limitación permanente. Podía reconocer los desafíos, pero tenía que enmarcarlos siempre en términos de solución en proceso. Este es un desafío temporal que estoy resolviendo. La solución perfecta está llegando a mí ahora. Confío en la provisión divina. Thomas pensó que yo estaba loca. ¿Palabras? ¿Eso va a salvar mi negocio?, preguntó con escepticismo. Le respondí, tus palabras crearon esta situación. Tus palabras pueden deshacer lo que tus palabras hicieron. Aceptó intentarlo, no porque creyera, sino porque no tenía nada que perder. 3 semanas después, Thomas recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que había oído sobre su situación y quería hacer un pedido grande, pagado por adelantado. Una semana más tarde, un competidor se acercó para proponer una colaboración beneficiosa para ambos. Al mes, su negocio no solo se había salvado, sino que estaba en mejor posición que antes de la crisis. ¿Te ha pasado que haces todo lo que se supone que debes hacer para mejorar tu situación financiera, pero parece que mientras más te esfuerzas, más se complican las cosas? Dentro de un momento vas a entender exactamente por qué esto sucede y qué puedes hacer al respecto, porque el problema no es tu esfuerzo, es el lenguaje que usas mientras te esfuerzas. Verás, hay algo que llamo el patrón de queja, disfrazado de conversación. Es cuando hablas con amigas, familiares o colegas, y sin darte cuenta, la conversación se convierte en una sesión de quejas sobre la economía, los precios, lo difícil que está todo. Todos están de acuerdo,
Todos comparten sus propias historias de escasez, y se crea una especie de solidaridad en la limitación. Esto se siente bien en el momento porque hay validación, hay comprensión, hay la sensación de que no estoy sola en esto. Pero espiritualmente, cada vez que participas en estas conversaciones, estás fortaleciendo la vibración de carencia en tu campo energético. Estás alimentando el patrón mental de limitación. Estás cerrando las puertas que deberían permanecer abiertas. No te estoy diciendo que ignores a tus amigas o que seas insensible. Te estoy diciendo que puedes ser compasiva y empática, sin unirte al coro de la limitación. Puedes escuchar sin agregar tu propia historia de escasez al montón. Puedes ofrecer palabras de esperanza en lugar de confirmación de desesperanza. Cuando alguien te dice, todo está terrible, no hay dinero en ninguna parte, en lugar de responder sí, es horrible. A mí también me está yendo fatal. Puedes decir, entiendo que es un desafío, pero yo confío en que siempre hay provisión divina disponible para quienes están abiertos a recibirla. No estás invalidando su experiencia, pero tampoco estás plantando semillas de carencia en tu propio jardín mental. Este es un punto crucial que muchos pasan por alto. La ley de la atracción no se toma vacaciones durante tus conversaciones casuales. Cada palabra es una semilla. Cada declaración es una orden. Cada vez que hablas de limitación, estás ordenando más limitación. Cada vez que hablas de abundancia, incluso en medio de la falta aparente, estás ordenando más abundancia. Florence Scovel Shinn. Soy yo. Descubrí hace décadas que el universo responde a tus palabras dominantes, no a tus palabras ocasionales. Si tu patrón dominante de habla es de limitación, eso es lo que manifestarás, sin importar cuántas afirmaciones positivas hagas durante 10 minutos cada mañana. Es matemática espiritual simple. Si plantas 100 semillas de carencia al día y 10 de abundancia, ¿qué cosecha esperarías? La buena noticia es que una vez que comprendes esto, la corrección es inmediata. No necesitas años de práctica. No necesitas un curso avanzado. Solo necesitas vigilancia consciente sobre tu lenguaje. Y al principio será incómodo, te lo prometo. Te sorprenderás a ti misma diciendo cosas que no querías decir. Atraparás tus propias palabras negativas a medio camino. Sentirás la tentación de unirte a las conversaciones de limitación. Pero cada vez que te corrijas, cada vez que elijas palabras de posibilidad en lugar de palabras de derrota, estás reprogramando tu subconsciente. Estás cambiando el patrón. Estás abriendo puertas que habían estado cerradas. Y en algún momento, usualmente más pronto de lo que imaginas, comenzarás a ver cambios en tu experiencia externa que reflejan este cambio interno en tu lenguaje. He guiado a cientos de personas a través de este proceso, y los resultados son siempre los mismos. Cuando cambias tus palabras, cambias tu mundo. Es una ley tan confiable como la gravedad. No falla, no hace excepciones. No pregunta si mereces prosperidad o si eres suficientemente buena. Simplemente responde a tus palabras con manifestaciones correspondientes. Ahora, quiero abordar algo que sé que muchas de ustedes están pensando. Florence, pero si no hablo de mis problemas, si no desahogo mi frustración, no estaré reprimiendo mis emociones. Esta es una pregunta válida, y la respuesta es: hay una diferencia enorme entre procesar una emoción y ensayar una narrativa de limitación. Puedes reconocer que te sientes preocupada o abrumada sin declarar que estás condenada a la pobreza perpetua. Puedes decir, me siento ansiosa sobre mis finanzas y estoy buscando claridad divina, en lugar de, estoy arruinada y nunca voy a salir de esto. Una valida tu experiencia emocional presente mientras mantiene la puerta abierta al cambio. La otra cementa una identidad de carencia que tu subconsciente acepta como permanente. Además, hay formas más saludables de procesar emociones difíciles que no involucran plantar semillas de limitación en tu conciencia. Puedes escribir en un diario privado y luego quemar las páginas, simbólicamente liberando esas preocupaciones. Puedes hablar con un consejero espiritual que te ayude a reencuadrar la situación. Puedes orar pidiendo liberación del miedo y la ansiedad. Lo que no puedes hacer si quieres prosperidad es hablar constantemente, casualmente, descuidadamente sobre tu carencia, como si fuera un hecho inmutable de tu existencia, porque cada vez que lo haces, le estás diciendo a tu subconsciente y al universo: esto es lo que soy, esto es mi realidad permanente, esto es lo que quiero experimentar más, y ellos, siendo perfectamente obedientes, te dan más de eso. Déjame compartir contigo otro caso que ilustra perfectamente este principio. Conocí a una mujer llamada Elizabeth, una viuda encantadora que había perdido a su esposo
y se encontraba en dificultades financieras. Cada vez que nos veíamos, su primer comentario era sobre lo difícil que era ser viuda, lo cara que era la vida, lo imposible que era salir adelante sola. Elizabeth amaba a su esposo profundamente, y su dolor era real y válido, pero en su dolor había adoptado una identidad de víctima financiera. Se había convencido a sí misma de que su situación era desesperada y permanente, y sus palabras reflejaban y reforzaban esa convicción día tras día. Le sugerí un experimento. Durante 2 semanas, le pedí que cada vez que sintiera el impulso de hablar sobre su difícil situación financiera, en su lugar dijera silenciosamente para sí misma: Dios es mi provisión infinita, y todas mis necesidades están cubiertas de maneras que no puedo ver todavía. No tenía que creerlo al principio, solo tenía que decirlo. Elizabeth estuvo de acuerdo, aunque con escepticismo. La primera semana fue difícil para ella. Me contó que se dio cuenta de cuánto hablaba sobre su limitación, cuánto se definía a sí misma por su escasez, pero continuó con el ejercicio. En la segunda semana, algo cambió. Elizabeth recibió una carta de una compañía de seguros sobre una póliza antigua de su esposo que ella había olvidado. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir sus gastos durante varios meses. Unos días después, una conocida le ofreció un trabajo a medio tiempo que era perfecto para sus habilidades y necesidades, pero lo más notable fue el cambio en Elizabeth misma. Comenzó a verse diferente, a hablar diferente. Ya no se identificaba como una víctima desamparada. Empezó a verse a sí misma como alguien cuidada por la providencia divina, alguien a quien se le estaban abriendo puertas. ¿Notas que mientras más intentas controlar tu situación financiera con preocupación y esfuerzo, menos control pareces tener? Pronto vas a entender por qué el control desde el miedo nunca funciona y qué hacer en su lugar, porque el secreto de la verdadera prosperidad no está en el control, está en la confianza respaldada por palabras consistentes de fe. Este es otro aspecto crucial del error que bloquea la prosperidad. La creencia de que necesitas preocuparte lo suficiente para que las cosas mejoren, como si tu ansiedad fuera la energía que impulsa las soluciones, como si al hablar constantemente de tus problemas financieros estuvieras de alguna manera trabajando en ellos. Pero la verdad espiritual es exactamente lo opuesta. Cada vez que hablas de tu problema lo estás fortaleciendo. Cada vez que ensayas tu narrativa de limitación, estás grabándola más profundamente en tu subconsciente. Cada vez que compartes tu historia de carencia con alguien más, estás dándole más vida, más energía, más realidad en tu experiencia. He observado que las personas que más hablan de sus problemas son las que más tiempo los mantienen, y las que aprenden a hablar de soluciones, de posibilidades, de fe en la provisión divina, son las que experimentan cambios más rápidos y milagrosos. Esto no significa ignorar los problemas o fingir que no existen. Significa cambiar tu relación con ellos. En lugar de identificarte con el problema, te identificas con la solución que está en camino. En lugar de hablar de lo que no tienes, hablas de lo que está llegando. En lugar de declarar limitación, declaras apertura a la abundancia ilimitada que es tu herencia divina. Permíteme darte un protocolo práctico para los próximos 30 días. Este es el mismo protocolo que he dado a mis estudiantes durante décadas con resultados consistentemente transformadores. Primero, durante estos 30 días, comprométete a no pronunciar ni una sola palabra que declare limitación permanente. Puedes reconocer desafíos temporales, pero no puedes declarar sentencias de carencia eterna sobre ti misma. Segundo, cada vez que te sorprendas a punto de decir algo negativo sobre tu situación financiera, detente en medio de la frase si es necesario y reemplázala con una declaración de posibilidad o confianza. Puede sentirse extraño al principio, pero es extraordinariamente poderoso. Tercero, cuando otros te inviten a participar en conversaciones de limitación, escucha con compasión pero no contribuyas con tu propia historia de carencia. Ofrece en su lugar una perspectiva de esperanza y posibilidad. Cuarto, crea 3 afirmaciones personales cortas que puedas usar durante el día en cualquier momento. Por ejemplo, la provisión divina fluye hacia mí ahora. Todas mis necesidades están cubiertas abundantemente. Soy un canal abierto para el bien ilimitado. Úsalas especialmente cuando sientas miedo o ansiedad. Quinto, al final de cada día, antes de dormir, repasa mentalmente tus conversaciones del día. ¿Dónde hablaste de limitación? ¿Dónde podrías haber elegido palabras diferentes? No te juzgues, simplemente observa. Esta conciencia te ayudará a hacer mejores elecciones al día siguiente. Y sexto, celebra cada pequeña victoria. Cada vez que corrijas tu lenguaje,
Cada vez que elijas palabras de abundancia sobre palabras de carencia, date crédito. Estás reprogramando patrones de toda una vida. Mereces reconocer tu progreso. Ahora, sé que algunas de ustedes están pensando, Florence, esto suena demasiado simple. ¿Realmente cambiar mis palabras puede transformar mi situación financiera? Y mi respuesta es, no solo puede, lo hará. Pero debes comprender que no es solo el acto mecánico de cambiar palabras, es el cambio en tu conciencia que esas nuevas palabras crean y refuerzan. Cuando cambias tus palabras, cambias tus pensamientos. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tus sentimientos. Cuando cambias tus sentimientos, cambias tu vibración. Y cuando cambias tu vibración, cambias lo que atraes a tu experiencia. Es una cadena de causa y efecto espiritual perfectamente ordenada. Tus palabras son el punto de entrada más accesible a esta cadena. No puedes controlar directamente tus pensamientos, muchos de ellos son automáticos y surgen del subconsciente. Pero puedes controlar tus palabras. Y cuando controlas tus palabras consistentemente, gradualmente entrenas tu mente a pensar diferente. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio, tienes que traducir conscientemente cada palabra, pero con práctica, eventualmente piensas en el nuevo idioma. Del mismo modo, al principio tendrás que traducir conscientemente tus palabras de limitación en palabras de posibilidad, pero con práctica, tu mente comenzará a pensar naturalmente en términos de abundancia en lugar de carencia. Y aquí está la parte verdaderamente milagrosa. Cuando tu mente piensa consistentemente en términos de abundancia, el universo no tiene más opción que manifestar circunstancias que coincidan con ese pensamiento. Es la ley, es inmutable, es confiable. He visto a personas transformar situaciones financieras devastadoras en abundancia floreciente simplemente por corregir este error fundamental. He visto deudas desaparecer milagrosamente, oportunidades aparecer de la nada, ingresos multiplicarse sin esfuerzo adicional. Y siempre, el cambio externo fue precedido por un cambio interno en el lenguaje. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener suerte con el dinero mientras otras luchan constantemente sin importar cuánto trabajen? En unos instantes te voy a revelar el secreto que descubrí observando a ambos grupos durante años. Porque no es suerte, no es privilegio, no es educación. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Las personas que prosperan consistentemente tienen algo en común, hablan diferente, no solo en sus afirmaciones formales, sino en sus conversaciones casuales, en sus comentarios espontáneos, en la manera en que se refieren a sí mismas y a su relación con el dinero. Escucha cómo habla una persona próspera. Nunca dirá, estoy en la ruina, incluso si enfrenta un desafío financiero temporal. Dirá, estoy navegando un ajuste temporal, o estoy reorganizando mis recursos. Nunca dirá, no puedo pagarlo. Dirá, elijo no gastarlo en eso en este momento, o estoy esperando el momento apropiado para adquirirlo. ¿Ves la diferencia? No es falsedad ni pretensión, es una mentalidad fundamentalmente diferente reflejada en el lenguaje. Las personas prósperas mantienen una relación de poder con su situación financiera a través de sus palabras. Las personas que luchan con dinero se colocan a sí mismas en posición de víctima a través de su lenguaje de carencia. Y aquí está algo importante que debes entender. No necesitas tener dinero para empezar a hablar como alguien próspero. De hecho, es al revés. Empiezas a hablar como alguien próspero, y luego el dinero viene. Tus palabras crean la conciencia crea la realidad, no al revés. Muchas personas esperan tener abundancia para entonces poder hablar abundantemente, pero están invirtiendo el proceso. Debes hablar abundantemente ahora, mientras estás en la falta aparente, para crear la conciencia que atraerá la abundancia. Esto requiere fe, lo sé. Requiere que confíes en una ley invisible que quizás no has visto funcionar en tu vida hasta ahora, pero te prometo que esta ley es tan real como la ley de gravedad, y si la aplicas consistentemente, obtendrás resultados tan predecibles como cuando sueltas un objeto y cae al suelo. Permíteme contarte sobre otra estudiante, Ana, quien estaba tan profundamente endeudada que no podía ver salida. Sus acreedores la llamaban constantemente. Ella evitaba abrir su correo por miedo a las facturas. Cada conversación que tenía incluía referencias a su situación desesperada. Le di la misma instrucción que te he dado a ti. Cambia tu lenguaje durante 30 días. Y agregué algo más. Cada vez que pensara en sus deudas, en lugar de sentir pánico, tenía que decir, bajo la gracia y de manera perfecta, toda esta deuda está siendo disuelta y transmutada en abundancia. No importaba si lo creía, solo tenía que decirlo.
Ana me miró como si hubiera perdido la razón. Florence, debo miles de dólares. Palabras van a pagar eso. Le respondí. Tus palabras de derrota crearon esa deuda. Tus palabras de fe la disolverán. Confía en mí y hazlo. Lo que sucedió en los siguientes 2 meses solo puede describirse como milagroso. Una tía lejana que Ana apenas conocía falleció y le dejó una herencia que cubría exactamente sus deudas principales. Un error bancario años atrás fue descubierto y Ana recibió un reembolso sustancial. Una antigua empleadora descubrió que le debían salarios atrasados y le enviaron un cheque. Pero lo más importante fue lo que sucedió en la mente de Ana. Al cambiar su lenguaje, cambió su relación con el dinero. Dejó de verlo como su enemigo o su juez. Comenzó a verlo como energía fluida que responde a su dirección consciente. Este es el punto crucial que quiero que comprendas. Tu situación financiera actual es el resultado de tu lenguaje pasado, y tu situación financiera futura será el resultado de tu lenguaje presente. Es así de simple y así de profundo. Si continúas hablando como has hablado, continuarás experimentando lo que has experimentado. Pero si cambias tu lenguaje ahora, comenzarás a crear una realidad diferente. No mañana, no el próximo año, ahora. El cambio comienza en el instante en que corriges tu primera palabra de limitación y la reemplazas con una palabra de posibilidad. Y aquí está algo más que debes saber. El universo no espera a que seas perfecta en esto para comenzar a responder. Cada palabra de fe, cada declaración de abundancia, cada vez que eliges lenguaje de posibilidad sobre lenguaje de limitación, el universo responde inmediatamente en el plano invisible. Las manifestaciones en el plano visible toman un poco más de tiempo, pero el cambio comienza instantáneamente. Es por eso que algunos de mis estudiantes experimentan cambios milagrosos en días o semanas, mientras que otros toman meses. No es porque la ley funcione diferente para diferentes personas, es porque algunos son más consistentes que otros en cambiar su lenguaje. Algunos realmente vigilan cada palabra, mientras que otros caen frecuentemente en viejos patrones de habla limitante. La clave está en la consistencia. No en la perfección, sino en la consistencia. Si te corriges 50 veces al día al principio, está bien. Eso significa que estás prestando atención. Con el tiempo, necesitarás corregirte menos, porque tu nuevo lenguaje se volverá natural. Recuerda, durante décadas, quizás toda tu vida, has estado programando tu subconsciente con un lenguaje de limitación. No esperes desprogramar eso en una semana, pero también ten fe en que cada día de práctica consciente acelera el proceso. Y no te desanimes si tienes días malos donde vuelves a los viejos patrones. Esto es normal y parte del proceso. Lo importante es que cuando te des cuenta, te corrijas sin juicio y continúes. Cada corrección fortalece el nuevo patrón. Cada elección consciente de mejores palabras debilita el viejo patrón. Una cosa más que quiero enfatizar. Este cambio en tu lenguaje no es solo para cuando hablas con otros. Es igualmente importante cuando hablas contigo misma en tu mente. Tu diálogo interno es quizás aún más poderoso que tus palabras habladas porque es constante y desprotegido. ¿Cómo te hablas a ti misma cuando cometes un error financiero? ¿Cómo te hablas cuando miras tu cuenta bancaria? ¿Cómo te hablas cuando tienes que decir que no a algo que quieres porque el dinero no está disponible en ese momento? Si tu diálogo interno es castigador, lleno de juicio y declaraciones de incapacidad, estás envenenando tu propio jardín mental. Debes ser tan vigilante con tu lenguaje interno como con tus palabras habladas. De hecho, empieza ahí. Cuando cambias cómo te hablas a ti misma, cambiar cómo hablas con otros se vuelve mucho más fácil. Ahora, quiero hablarte sobre algo que llamo el punto de inflexión de la manifestación. Es ese momento en tu práctica donde todo cambia, donde la ley comienza a trabajar visible y poderosamente a tu favor. Y quiero que sepas cuándo esperar este punto y cómo reconocerlo. El punto de inflexión típicamente llega cuando has sido consistente con tu nuevo lenguaje durante aproximadamente 21 a 30 días. Esto no es arbitrario, es aproximadamente el tiempo que tu subconsciente necesita para comenzar a aceptar el nuevo patrón como tu nueva normalidad. Durante las primeras 2 semanas, probablemente no verás mucho cambio externo. Podrías sentirte frustrada, podrías preguntarte si esto realmente funciona. Esta es la fase de prueba. Tu subconsciente está observando para ver si realmente te comprometes con este nuevo patrón, o si es solo otro intento temporal que abandonarás pronto. Si persistes, si continúas vigilando y corrigiendo tu lenguaje incluso cuando no ves resultados inmediatos, le demuestras a tu subconsciente que estás seria, y alrededor de la 3ª semana, empezarás a notar pequeños cambios. Tal vez un gasto inesperado se cancela, tal vez recibes dinero de una fuente olvidada,
Tal vez alguien te paga una deuda vieja. Estos son los primeros brotes verdes de tu nuevo jardín de abundancia. Y es crucial que los reconozcas y los celebres. Porque cada reconocimiento de manifestación, por pequeña que sea, fortalece tu fe y acelera manifestaciones mayores. Después del día 30, si has sido consistente, típicamente entras en lo que llamo el flujo de manifestación acelerada. Es cuando las sincronicidades aumentan, las oportunidades aparecen más frecuentemente y comienzas a experimentar lo que otros llamarían suerte o coincidencias. Pero no es suerte, es la ley respondiendo a tu lenguaje consistentemente transformado. Sientes a veces que estás destinada a la lucha financiera, como si fuera parte de tu historia familiar o tu identidad. Dentro de un momento, te voy a mostrar cómo romper esos patrones generacionales con el poder de tu palabra, porque ninguna historia pasada tiene que definir tu futuro. Tu palabra hablada hoy es más poderosa que cualquier patrón heredado. Muchas de las mujeres que vienen a mí cargan con lenguaje de limitación, que no es solo suyo. Es lenguaje que aprendieron de sus madres, que sus madres aprendieron de sus abuelas. Frases como, el dinero no crece en los árboles, tienes que trabajar duro para cada centavo. Somos gente de clase trabajadora, no para nosotros la abundancia. Estos son patrones generacionales de conciencia de carencia transmitidos a través del lenguaje. Y son tan poderosos precisamente porque fueron instalados temprano, repetidos frecuentemente y rara vez cuestionados. Se aceptaron como la verdad, en lugar de como simples creencias que podían ser cambiadas. Pero aquí está la verdad liberadora. No importa cuán profundamente arraigado esté un patrón de lenguaje limitante, puede ser cambiado. Puede ser la que rompa el ciclo generacional. Puede ser la que transforme el legado financiero de tu familia comenzando contigo misma. Cada vez que eliges palabras de abundancia cuando tus ancestros habrían elegido palabras de carencia, estás rompiendo una cadena. Cada vez que hablas de posibilidad financiera cuando tu madre habría hablado de limitación, estás creando un nuevo patrón, no solo para ti, sino potencialmente para tus hijos, tus nietos, tu línea familiar futura. Este es un trabajo sagrado que estás haciendo cuando cambias tu lenguaje conscientemente. No es vanidad, no es materialismo, no es egoísmo, es sanar un patrón roto y crear uno nuevo que sirva a la vida, en lugar de limitarla. Y quiero que comprendas algo más. Cuando corriges el error que bloquea tu prosperidad, el error en tu lenguaje, no solo mejoras tu situación financiera, mejoras toda tu vida, porque las palabras que usas para hablar sobre dinero son usualmente las mismas palabras que usas para hablar sobre salud, relaciones, oportunidades. Si tu lenguaje es generalmente de limitación, carencia y derrota, eso se manifiesta en todas las áreas. Pero cuando aprendes a hablar de abundancia, posibilidad y fe en una área, ese nuevo patrón comienza a filtrarse en otras áreas también. Entonces, mientras trabajas en corregir este error en tu lenguaje financiero, observa qué más cambia en tu vida. Es probable que notes que empiezas a hablar más esperanzadamente sobre otras áreas también, que te vuelves más consciente del poder de tus palabras en general, que comienzas a usar ese poder más intencionalmente en todos los aspectos de tu vida. Esto es lo que llamo el efecto de despertar en cascada. Una vez que despiertas en un área, es difícil permanecer dormida en otras. Una vez que ves cómo tus palabras crean tu realidad en el ámbito financiero, naturalmente comienzas a preguntarte, ¿qué más en mi vida he creado con mis palabras? ¿Y qué más puedo crear si elijo palabras diferentes? Y esta es la puerta a la verdadera maestría espiritual. No se trata solo de tener más dinero, aunque eso es maravilloso. Se trata de comprender que eres un ser creativo con el poder de moldear tu experiencia a través de tu palabra hablada y pensada.